agradecidos a Dios, ¿no?, por un año nuevo que nos regala. Sí, agradecida a Dios por esta oportunidad que me da. Humildemente voy a compartir el pan de vida. Y hoy les voy a hablar sobre uno de mis personajes favoritos, su historia desde su nacimiento hasta su muerte encierra muchos misterios, quizás dudas, y es una historia muy rica con muchos aprendizajes. Así que vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias, buscando en Lucas 1 y el versículo 13. Acá es cuando el ángel se le presenta a Zacarías, ¿no?, cuando él estaba ministrando en el lugar santo, ¿no? Zacarías es un sacerdote ya anciano, su mujer sabemos que era estéril, y bueno, siempre oraron por un niño, y el ángel acá le da esta linda noticia de que tendrán un hijo y llamarán su nombre Juan. Y yo siempre cuando me encuentro con estos nombres me gusta buscar el significado, porque sabemos que fue un ángel que se le presentó a Zacarías. Y bueno, los nombres tenían un propósito o reflejaban cierta cualidad o característica de la persona, ¿no? ¿Y qué significa Juan? Dice que, bueno, es de origen hebreo y significa Dios es misericordioso. Y bueno, leyendo la historia ya desde su nacimiento, podemos decir que Dios estaba siendo ya misericordioso con esos padres, ¿no? Que tantos años esperaron tener un hijo, y Dios respondió a esos fieles servidores de Dios. Y recordaba mientras preparaba el tema las misericordias de Dios, ¿no? Sabemos que en estas épocas de fin de año o el año que comienza nosotros generalmente hacemos un balance, ¿no? Recordamos en qué fallamos, pero nosotros cristianos, creyentes, ¿no?, fieles, solemos recordar las cosas lindas que Dios manifestó en nuestras vidas, ¿no?, las bendiciones. Y recordaba tantas oraciones que Dios contestó a nuestra iglesia. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no?, hemos estado orando por el hermano de Ruth, que estuvo muy delicado de salud y hasta ha venido a visitarnos, cómo Dios respondió esa oración. No sé si se acuerdan, pero a principio del año pasado, yo pedía por una paciente que casi perdió la vida teniendo a su bebé, y después de 3 meses Dios respondió esa oración. Y así con tantos otros. Hemos estado orando, creo que en todas las escuelas sabáticas, con la oración intercesora por Matilde, y Matilde hoy está acá, ya se bautizó, es una oración contestada, una bendición de Dios. Y así cada uno, ¿no?, pensando en tantas oraciones que Dios contesta. Y podemos decir con seguridad que Dios es misericordioso. Y bueno, yendo un poco más con la historia de Juan, ¿no?, Juan el Bautista, sabemos que fue un escogido de Dios, ¿sí? Recordemos que el pueblo de Israel 400 años estuvo, digamos, esperando la voz de Dios, porque no había profeta, no había hombre que trajera la voz de Dios, que la voz de Dios siempre es un bálsamo para nuestras almas. Sin embargo, ellos estuvieron mucho tiempo con ese silencio. Y fue un profeta que fue profetizado ya por el profeta Isaías 700 años antes y por Malaquías 400 años antes. En las Escrituras, ahí mismo en Lucas 1, versículos 14 a 16, cuando el ángel le habla a Zacarías, le dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. En Malaquías nos dice, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, también nos dice, ¿no?, nos anuncia este nacimiento y qué haría este profeta.
fue escogido de Dios y con un gran propósito, ¿no? Dice que sería como el profeta Elías, ¿no? Con el espíritu del profeta Elías para preparar el camino. Cuando nace Juan y Zacarías puede recuperar el habla, ¿se acuerdan que fue un hecho milagroso, ¿no? Ya desde su nacimiento, Dios estaba preparando a las personas, al pueblo, a que noten estos hechos milagrosos, o sea, algo estaba por suceder, algo iba a suceder, que era bueno, anticipando, ¿no?, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Lucas 1, 76, 77 y 80 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y estuvo en lugares desérticos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto es lo que dijo Zacarías cuando pudo recuperar el habla, ¿no? Y le fue manifestado esto, ¿no?, de cómo iba a ser la obra de Juan el Bautista. Y también nos dice ahí cómo creció Juan. Recordemos que él era el hijo del sacerdote, ¿sí? Tenía una gran misión, pero él, al contrario de lo que se esperaría de un hijo de sacerdote, no fue a las mejores escuelas con los rabinos, los sacerdotes, no se vistió de lino fino, ni hizo alarde de su linaje, ¿no?, hereditario, elitista. Él, en el desierto, despojado de todo lo terrenal, ahí fue donde él se preparó para esa misión a la que él fue llamado. En el desierto de todas las gentes, un gran libro, hermoso libro, en donde podemos encontrar y entender un poco más, ¿no?, de todo el contexto de aquel entonces. La hermana White en la página 77 nos dice: desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los eventos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba el carácter de los hombres para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. O sea que él estudiaba el carácter de las personas. No es que estaba recluido y era un loco allá en el monte. No, él meditaba cada día. Yo me imagino a Juan, ¿no?, al poder ver los amaneceres en el desierto y tener esa conexión con Dios, ver la belleza de la naturaleza y decir, ¿no?, como nos pasa a nosotros cuando nos ponemos realmente a ver las bellezas que nuestro Dios nos dio en la creación y decir cuán grande y misericordioso es Dios, como cantábamos recién en el himno, ¿no?, cuán grande es su misericordia. Y además dependía totalmente de Dios, ¿sí? Dice que comía langostas y miel silvestre, o sea, totalmente entregado a Dios y a la causa de Dios, ¿sí? Y dejó de lado su linaje, su sacerdocio. No, ahí no iba a encontrar a Dios, iba a encontrarlo en el desierto, meditando. En la soledad, por medio de la meditación y oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Juan halló en el desierto su escuela y su santuario, ¿sí? A veces es necesario que nosotros hagamos este ejercicio también. Vivimos tan preocupados en el día a día, en las responsabilidades, en el trabajo, o nos enfocamos solo en nuestros problemas y nos olvidamos de mirar y contemplar la misericordia de Dios, que la podemos hallar en todo. En lo simple hay una gran perfección de Dios y amor hacia nosotros. Esa fue su preparación, ¿sí? Y luego, cuando él sale a hacer la misión, el contexto en el que vivía era bastante complicado, no era nada sencillo. En aquel entonces gobernaba Herodes Antipas, ¿sí? Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande, quien había mandado a matar a los niños, ¿se acuerdan? Antes que naciera Cristo. Y Herodes Antipas dice que de los hijos que tuvo,
Herodes el Grande era el más parecido al padre, el más perverso, el más, bueno, se pueden imaginar las cosas que pudo haber hecho. Bueno, era amigo del libertinaje, de las fiestas, y bueno, sabemos que las fiestas en aquel entonces eran muy degradantes, ¿no? A los ojos de Dios. Tanto Herodes el Grande como Herodes Antipas introdujeron la cultura helénica, ¿sí? Herodes Antipas era odiado por los judíos. Era hijo de un edomita y de una samaritana, y más con todo el contexto y la forma de vivir de Herodes Antipas era despreciado por los judíos. Y los judíos, el pueblo de Israel, en lo social, estaba en constantes revueltas, ¿sí? Acuérdense que la opresión romana en ellos era un caos, día tras día era ver con qué te encontrabas. Los celotes, ¿se acuerdan? Eran los que, bueno, defendían, digamos, el nombre de Israel y siempre estaban en revueltas. Y en cuanto a los dirigentes religiosos, ¿sí? Estaban Anás y Caifás, ¿sí? Realmente el sumo sacerdote era Caifás, pero el que daba las directivas era Anás, su suegro, ¿sí? Es como que Caifás era solo un títere de Anás. Y recuerden que en aquel entonces, bueno, Anás era presidente del Sanedrín, así que todo pasaba por él. Incluso lo que se hacía en el templo y que Jesús mismo reprendió cuando hizo la purificación del templo, ¿no? Las coimas que se hacían por las ventas de los sacrificios de los animales en el templo, ¿no? Quienes se beneficiaban era este personaje, Anás, transando, digamos, con los romanos para que todo esté en orden. Dice que su ministerio, el ministerio de Juan, comenzó 6 meses antes del ministerio de Jesús, hasta que se encontró con Jesús y lo bautizó en el río Jordán. Ahí en Lucas 3, versículos 2 y 3, nos dice cómo comenzó ese ministerio. Él predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esto desde chica siempre tuve la duda, el tema del bautismo, cómo lo conocían ellos. No era algo nuevo que introdujo Juan el Bautista. No es que vino y empezó a bautizar porque, bueno, primeramente, como dice acá, ¿no? Vino palabra de Jehová a Juan y empezó a predicar el bautismo del arrepentimiento. Los judíos conocían el bautismo o tevilá, ¿sí? Los judíos era muy bien conocido esto, es más, tenían esta especie de bautisterio, algunos en sus hogares, porque ellos lo utilizaban para la purificación, ¿sí? Ya sea por haber cruzado alguna enfermedad, debían purificarse, acuérdense, los leprosos también hacían esto, o sea, era una inmersión llamada tevilá, pero a diferencia del bautismo que conocían los judíos, no era para purificación física, ¿sí? Sino que era para perdón de pecados, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y esto ya llamaba la atención, porque ¿cuál era el rito, digamos, con el que ellos eran perdonados en aquel entonces? Ellos a través del Cordero tenían, ¿no? Eran limpios del pecado. Sin embargo, viene Juan con esta idea del bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ya introdujo algo nuevo. ¿Por qué? Porque justamente estaba preparando el camino del Mesías. Y era tan poderoso el mensaje de Juan que todos se acercaban a ver qué pasaba. O sea, acuérdense que estaban deseosos de un profeta y él tenía ese espíritu, ese poder y se reflejaba en cada cosa que hacía y no tenía miedo de nada. Juan no tenía pelos en la lengua. Tenía bien en claro su propósito. Sabía que fue un escogido de Dios y así vivió toda su vida entregado a esta misión que se le había dado. Cuando los fariseos se le acercaron y le preguntaron: ¿y tú quién dices que eres? En Juan 1:23
dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Me llamó la atención esto también, porque a veces por ahí, si a mí me preguntan, bueno, ¿y vos quién sos? Y uno empieza, ¿no?, a dar como un poco más su currículum, ¿no? Sin embargo, él no dijo, soy hijo del sacerdote, en ningún momento, ¿sí? Él se proclamó como la voz, ¿sí?, que clama en el desierto, y también anunciando, ¿no?, porque esto era una profecía que todos estaban esperando, porque era previo a la llegada de Jesús. En Lucas 3 vemos un poco también cómo se dirigía con el resto de las personas que venían también a ser bautizadas o a preguntar o a ver quién era este hombre. En Lucas 3, 7, 8 y 12 al 14. Por ejemplo, a los dirigentes: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Porque es más, alguno les dijo esto, ¿por qué? Porque algunos dirigentes, para hacerse, yo estoy en esta nueva onda del nuevo profeta, no iban a bautizarse por arrepentimiento, sino para poder ser parte y seguir dirigiendo desde otro sector, digamos, a la muchedumbre. Entonces él, bien claro, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. A los publicanos, ¿qué le dijo? No elijáis más de lo que os está ordenado. ¿Sí? A los soldados, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Y en el versículo 18, con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Con esta y muchas exhortaciones, no dice condenaciones. No puso el dedito y decir, vos, fulanito, y lamentablemente muchas veces nosotros caemos en ese error. Ya sea en la iglesia o en el trabajo o quien sea, siempre marcamos como el error del otro. Sin embargo, acá dice que él exhortaba, ¿sí? Porque la tarea era que muchas personas se arrepientan y puedan recibir a Jesús en su corazón cuando Él llegara. Y es más, en un momento, después que fue bautizado Jesús y Jesús comenzó su ministerio, hubo un momento que paralelamente estaban los dos ministerios. ¿Y qué pasó con Juan? Empezó a tener menos seguidores y empezó a crecer los seguidores de Jesús, ¿no? Y quedó en los discípulos diciéndole, Señor, aquel también está bautizando. Había como esa, no sé si envidia quizás, ese ego que solemos tener los seres humanos. Sin embargo, él, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y es algo que debemos hacer en nuestros corazones, ¿no? Poder sacar el yo, que nuestro yo mengüe y que sea Cristo el que crezca en nuestras vidas. La entrega de Juan el Bautista es increíble cómo él se tomó de la mano de Dios desde niño para poder cumplir con la misión que se le había dado. En Marcos 6, versículos 17, 18 y 20, ahí ya vemos qué es lo que pasó con Juan el Bautista cuando ya su ministerio estaba decayendo, digamos, ¿no? Acá ya vemos el desenlace de su vida, ¿no? Porque él siguió haciendo su ministerio, siguió predicando y reprendía, ¿no?, la vida que estaba llevando Herodes Antipas. Y llama la atención porque dice que él temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. La misma vida de Juan daba testimonio, ¿no?, de que era un hombre de Dios. Y él, sabiendo que era verdad todo lo que Juan decía, lo respetaba.
pero no cambiaba su vida. Y muchas veces quizás nos pueden decir, ya sea por una persona o Dios mismo te lo manifiesta, de que estás en un error y uno sabe que, bueno, sí, tiene razón. Y después queda ahí a un costado y no hago nada por cambiar mis actitudes, mi vida. Y él quiso, sabemos que Herodías, ¿no?, que era la mujer del hermano, o sea, era su cuñada, que ahora era su mujer, le acechaba, ¿sí? Ella quería matarlo a Juan porque todo el tiempo le estaba refregando en la cara a Herodes su transgresión. Entonces ella insistía para matar a Juan, pero Herodes lo respetaba. ¿Y qué hizo? Lo mandó a la cárcel, ¿sí?, para resguardar su vida y que conformara un poco a la mujer. Busqué un poco sobre esto, sobre a dónde estuvo Juan, y dice Flavio Josefo, ¿sí?, en Antigüedades Judías, dice: cuando otros también se unieron a la multitud que lo rodeaba, a Juan, porque estaban muy excitados por sus sermones, Herodes se alarmó. Juan, debido a las sospechas de Herodes, fue llevado encadenado a Maqueronte, la fortaleza, y allí ejecutado. Y yo pensaba, como me imaginaba a Juan, ¿no? Primeramente empezó su ministerio bordeando el Jordán, un lugar hermoso, y terminó acá, en Maqueronte, encerrado. En las cercanías se ve ahí en el fondo, está el Mar Muerto, ¿sí? Y de un río de vida donde el pueblo de Israel tuvo muchas historias y victorias, ¿no? Tomados de Dios, donde Jesús se bautizó, donde ahí empezó su ministerio, y terminó en un lugar desértico, a orillas de un mar muerto, donde no hay vida, por eso así se llama, en una fortaleza en donde Herodes vivía. Y dicen, hoy hablamos un poco en la escuela sabática de las cárceles, ¿no?, porque Pablo también estuvo en una cárcel. Y las cárceles de los castillos o de las fortalezas estaban debajo de la tierra 6 metros, ¿sí? Y me imaginaba toda la vida de Juan en el desierto, a la intemperie, viendo la naturaleza, en la conexión con Dios, y terminó en un lugar tan oscuro, debajo de la tierra, donde no hay vida, en una mazmorra. Ellos estaban encadenados, ¿sí? No es que estaban encerrados solamente, no había luz del sol, no había nada, era algo así, ¿sí? En situaciones deplorables. Y hoy hablamos en la escuela sabática un poco de que, bueno, por ahí Pablo estaba como padeciendo un poco de todo lo mal que había hecho persiguiendo a los cristianos. Pero Juan, ¿qué hizo para merecer eso? Y siempre me dio curiosidad eso. ¿Por qué terminó Juan el Bautista así, con toda la entrega y toda la obra que hizo? Sí, dicen los eruditos que más o menos entre un año y medio fue su misión, su ministerio. Pero miles de personas fueron a los pies de Cristo gracias a la obra de Juan el Bautista. Y es más, él mismo se preguntó si Jesús se había olvidado de él, ¿sí? Eso está escrito en Lucas, capítulo 7, del versículo 20 al 23. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los
cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Muchas veces nos sentimos así como Juan. A veces los que por ahí entregan mucho a la obra de la iglesia o están hace años, y a veces podemos caer en algún problema, alguna dificultad que nos hiere mucho, y a veces esa herida se alarga en el tiempo. Y podemos preguntarnos quizás, como lo hizo Juan, ¿no? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Decae nuestra fe. Sin embargo, Jesús, ¿cómo le respondió? ¿Le respondió con simples palabras de consuelo? Vayamos a Isaías 61, 1 y 2. Cuando Juan oyó lo que sus discípulos le contaron acerca de la obra de Jesús, que vieron con sus propios ojos, Juan pudo entender que Jesús era aquel del cual el profeta Isaías había escrito. Leamos el versículo 1, 2 y 3. Juan pudo comprender con lo que sus discípulos le contaron, que vieron, que oyeron acerca de Jesús, de que era Él realmente el Mesías. ¿Recuerdan el significado del nombre de Juan? Dios es misericordioso. Y quizás ahí, en todo ese tiempo que estuvo en la mazmorra, él se preguntó si realmente Dios estaba siendo misericordioso con él, como a veces lo podemos preguntar nosotros mismos. Sin embargo, la misericordia de Dios no se refleja solamente en hechos milagrosos, en sanaciones. La misericordia de Dios va más allá de eso, que a veces lo da en bendiciones o en recompensas terrenales, ¿sí? Pero ¿cuál es la real misericordia de Dios? Primeramente es la entrega que Él hizo en la cruz por nosotros, para que tengamos salvación eterna. Cuando Juan pudo entender esto, de que era Jesús que estaba cumpliendo la profecía, y por más que Juan no vio la victoria de Jesús en la cruz, él lo creyó. Acá en El deseo de todas las gentes, página 189, comprendiendo más claramente ahora la naturaleza de la misión de Cristo, se entregó a Dios para la vida o la muerte, según sirviese mejor a los intereses de la causa que amaba. Él ya no esperaba esa misericordia, esa liberación de la cárcel, porque sabía que Él contribuyó a esa gran obra que vino a ser el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Cordero de Dios, lo estaba cumpliendo. Y no le importó, así como no le importó a Pablo, que estamos empezando a estudiar esa historia. No es casualidad que Dios nos haga estudiar estos eventos. Yo hace un montón de tiempo tengo este tema y ahora me encuentro con el encarcelamiento de Pablo y su obra, y yo digo, todo el tiempo me está mostrando la misericordia de Dios, que no son solo beneficios terrenales, que sí los puede haber y muchas veces nos recompensa con eso, pero la misericordia de Dios es su Hijo en la cruz y luego resucitado para gloria eterna. La página 196 dice, aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, no fue abandonado. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales, quienes le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. Estas, las promesas, eran su sostén, como iban a ser el sostén del pueblo de Dios a través de los siglos venideros. A Juan el Bautista, como a los que vinieron después de él, se les aseguró, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creemos esto? Amén.
Así que por más dificultades que haya, aferrémonos a estas promesas, ¿sí? Muchas veces solemos recurrir a Hebreos 11, ¿no? Para cuando estamos en momentos de pruebas o dificultad, recordar esas grandes historias de hombres de la fe que, aferrados a la oración y a Dios, pudieron vencer todos esos obstáculos que ellos tuvieron. En Hebreos 11, el versículo 33, dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y muchas otras cosas más, con el poder de la fe, ¿no?, en Dios. Y cuando oramos a veces pidiendo algo, nos aferramos a esto también y esperamos que así sea. Pero, por ejemplo, acá yo no encuentro a Juan el Bautista en la lista de los grandes hombres de la fe. Sin embargo, me imagino a Juan el Bautista escrito en la lista del libro de la vida, ¿sí? Fue un gran hombre de fe también. En el versículo 36 nos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no es digno. Son muchas personas que dieron su vida porque nosotros hoy podamos disfrutar de tener la Biblia, como los valdenses. Gracias a ellos nosotros podemos disfrutar de leer la Biblia cada día y muchas veces ni siquiera la abrimos. Y así como Juan fue el primero en el martirio por la causa de Dios, muchos otros hombres que no están escritos en la Biblia dieron su vida para que nosotros conozcamos el amor más sagrado, que es el amor de Cristo. Esa es su gran misericordia. Y leíamos un poco también cómo perseguía Pablo a los cristianos, cómo empezó, ¿no?, esa persecución, y sabemos que el pueblo de Dios siempre, a través de la historia, fue y más aún en el final de los tiempos va a ser perseguido, y nosotros tenemos que estar preparados para eso y poder aprender de la fe de Juan el Bautista. Le voy a pedir a Horacio que muestre la siguiente. Esto es un artículo de marzo del 2024 de Infobae y nos dice que más de 380 millones de cristianos son perseguidos en la actualidad. Nosotros somos un continente muy privilegiado aún. La otra diapositiva es un mapa de una ONG que se llama Puertas Abiertas, y en rojo están los países que son con una persecución extrema. Los naranjas también tienen grandes persecuciones, y gracias a Dios nosotros estamos en esta parte gris en donde aún no somos perseguidos por los poderes terrenales. Y seguramente es con un propósito. ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? No podemos mirar para otro lado. Actualmente los noticieros no ponen estas noticias. Nada que tenga que ver con lo religioso, con Cristo, nada aparece. Pero sin embargo 380 millones de personas están siendo perseguidas hoy en día por ser cristianos y llevar el Evangelio. Le voy a pedir a Sole si se puede acercar. Vamos a tener una parte especial y mientras cantamos vamos a ver los 10 lugares más perseguidos en la actualidad, y hay que orar mucho por estos hermanos también.
desde nuestra comodidad, en la libertad que tenemos, debiéramos orar por estas personas, sí, que están siendo perseguidos. Muchos están pidiendo esto mismo, desde el sufrimiento, desde la persecución, que podamos nosotros también desear lo mismo, haciendo la misión, entregando nuestras vidas como la hizo Juan a la misión, pero confiando, porque mientras él tuvo libertad, se dedicó solamente a proclamar el Evangelio, la salvación. Jesús está. No te preocupes porque Él está. Y en su momento de martirio, de angustia y sufrimiento, tuvo dudas, porque es un ser humano, fue un ser humano como nosotros, pero Jesús le dio esa respuesta de que era Él quien vino a cumplir sus promesas. Que podamos confiar nosotros, así como confió Juan en el sufrimiento, se entregó. Dice la hermana Guaida en el Deseado de toda la gente es que Satanás buscaba constantemente hacer caer a Juan, porque era un gran varón de Dios. Le quitó todo. Acuérdense que él se despojó de todo lo terrenal para hacer el ministerio. Tenía solo la libertad y su palabra, y Satanás le quitó esa libertad, le quitó ese poder de poder evangelizar y seguir haciendo el ministerio. Pero hubo algo que no pudo sacarle, y fue su fe. Que por más angustia que estés pasando hoy, confía como confió Juan. Quizás muchos vienen con el corazón quebrantado, ¿sí? A mí me costó hoy porque ayer tuve una noticia muy triste. Pero confío en mi Jesús. La diferencia es Jesús. Todos podemos tener dificultades, pero la diferencia es Jesús, y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O aferrarnos a esa promesa, la siguiente diapositiva. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan fue un elegido de Dios, pudo entender su ministerio, su misión, se preparó, se consagró, llevó a muchos al bautismo, engrandeció a Jesús antes que al yo, hizo muchísimos discípulos de Jesús, vivió una vida entregada a la misericordia de Dios. Fue portador de la voz de Dios. Y en su angustia confió plenamente en la promesa. En Filipenses 1, 20 y 21, y con esto voy a ir cerrando. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es
Es mi deseo que podamos vivir cada día con Cristo, que es lo mejor que nos puede pasar en esta existencia. Vivir con Cristo, tener su paz, confiando en sus promesas, y vivir por Cristo para salvación eterna. Amén.